¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información. Amigos, ya es domingo 6 de noviembre del 2022. Mi nombre es Eduardo Durán y ya estamos pues otra vez con la información. Vamos rápidamente porque fíjense, esta nota que vemos en pantalla la hemos visto muchas veces, la hemos visto por Calderón, la hemos visto por Vicente Fox, la hemos visto por Xóchitl Gálvez, un sinnúmero de conservadores, de paniaguados que tratan de hacer ver esta obra de Dos Bocas como un fracaso. ¿Por qué decimos esto? Ustedes recuerdan o habrán escuchado que muchas veces el presidente ha dicho, ¿cómo es posible que tuvieran, por ejemplo, por poner un ejemplo, en el sector salud a un abogado? ¿O cómo es posible que tuvieran, por ejemplo, en la SEP, que tuvieran, por ejemplo, pues a un licenciado y no a un maestro? Y es que ha dicho el presidente, cada cosa debe tener alguien que conozca el ramo. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque fíjense, muchas veces una de las que más ha atacado pues esta obra de Dos Bocas es Xóchitl Gálvez. Y yo recuerdo muchas veces que Xóchitl Gálvez en sus participaciones en el Senado dice, soy ingeniera y puedo hablar de este tema porque conozco pues de esto. Fíjense, sí es ingeniera, pero vamos a ver de qué. Yo nunca me había puesto a pensar y nunca me, no, es más, nunca me había pasado por la cabeza investigar de qué estudió Xóchitl Gálvez. Y fíjense nada más, basta con poner en Google Xóchitl Gálvez Ruiz. Sí es ingeniera, pero en computación. En computación. Así que el tema de refinería no conoce nada, no puede abrir la boca en eso. Fíjense, el presidente para la construcción de esta refinería de Dos Bocas denominó a Rocío Nael. ¿Quién es Rocío Nael y qué estudió? Fíjense, Rocío Nael nació el 14 de abril, veracruzana de corazón, es ingeniera química por la Universidad Autónoma de Zacatecas de 1981 a 1986, con especialidad en petroquímica por la misma institución. Fíjense, es ingeniera química y tiene una especialidad en petroquímica. Obviamente, por eso el presidente la puso al frente de esta construcción de Dos Bocas y obviamente Rocío Nael sabe lo que hace. Al contrario de Xóchitl Gálvez, que sí es ingeniera, pero en computación. Ah, pero cómo se la pasa hablando de Dos Bocas. Y fíjense, una entrevista en la que este monero, el Fisgón, pues invita a Rocío Nael. Y no, hombre, de verdad que qué arrastrada, qué calladón de boca le dio a Xóchitl Gálvez y a todos aquellos que se atreven a criticar. Y le dice Rocío Nael a Xóchitl Gálvez, ustedes critican y dicen que se inunda la refinería. ¿Por qué no hablan de su refinería? ¿Cómo se inunda su refinería? Y dice, perdón, ustedes no construyeron, ustedes solamente hicieron una barda. Vamos rápidamente a ver esta entrevista, las voy a dejar. La verdad es que es un poquito larga, dura alrededor de 30 minutos, pero la verdad se las quiero poner completa, porque de verdad es buenísimo todo lo que habla Rocío Nael. Ojalá se pudieran quedar a verla, porque de verdad les aseguro, no se van a arrepentir. Vamos rápidamente a escuchar esta entrevista. Muchas gracias. Y por favor. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Cómo has estado? Bien ocupada. Feliz y contenta, feliz de estar con ustedes. Bueno, pero ¿cómo vas a estar feliz con tantos problemas? Oye, sí, todos los días yo veo que cada rato se inunda la refinería. de Dos Bocas. ¿Qué pasó? Imagínate. ¿No le Mira, hicieron bien o qué pasó ahí? Dos Bocas es una magna obra, una de las grandes obras de este sexenio, que se inunda de equipos, que se inunda de trabajo, que se inunda de transformación, que se inunda de ingeniería, tiene demasiada ingeniería, mucha ingeniería, que se inunda de esperanza. Y cuando hay agua, llega el agua, Se inunda de llega y hay un desagüe. Eso es lo que hay. Pero pues aquellos que También se inunda que no de les fake gusta. news. Exacto, también se inunda de fake news, se inunda de envidias, aquellos que no pudieron hacer lo que hoy estamos haciendo, pero bueno, nosotros... De la barda no vas a hablar mal. Exacto, La barda no se inunda. la barda no se inunda,
Pero es una gran obra que nos va a servir a todos los mexicanos. Las 6 refinerías que tiene Pemex, hay unas que tienen 100 años, y son las que en este momento nos están dando seguridad energética. Son las que en este momento, después de 100 años que se han rehabilitado 3, 4 veces, porque la ingeniería ha ido evolucionando, pero si nuestros abuelos, bisabuelos, padres no hubieran tenido esa visión de construir infraestructura importante para México, pues estaríamos así, sumidos. Y hoy nos toca a nosotros como país, como generación, como este gobierno transformador, crear nueva infraestructura para nosotros y las siguientes generaciones. Es súper importante. Oye, porque uno de los elementos más importantes, de veras de los más importantes de esta administración, es pues el petróleo. Así es. Y la cuestión energética en general. Así Y con la cosa de que a ti te tocó estar al frente de ese sector. ¿Qué tan complicado ha sido? Porque además todo esto obviamente que provoca que haya una campaña muy fuerte, ¿no? En contra, tratando de desprestigiar, tratando de malinformar muchísimo. ¿Tú cómo te has enfrentado a eso? Porque además también te tocó, y también se te criticó mucho por eso, que tú estabas al frente de la construcción de esta refinería, ¿no? De una obra como esta. ¿Tú qué experiencia tenías, no? En fin, ¿cómo ha sido lidiar con todo esto? Claro, mira, ha sido muy, muy interesante. El presidente López Obrador, desde campañas, dice, la política energética que se lleva en el país, en la política neoliberal, no es la adecuada. Gran infraestructura que se construyó, la han abandonado, la han dejado, cada día nos volvemos más dependientes, el sector privado pues tiene una inversión muy limitada y no hay inversión del sector público, que esto detona un desarrollo. No es la adecuada, tenemos que hacer algo, yo coincido totalmente con él, no de ahora, de hace muchos años, tú lo sabes. Decimos, bueno, hay que ayudarle al presidente. Él escribe en su libro, necesitamos hacer esto, coincido totalmente con él. Ganamos en el 2018 y vamos a meternos. ¿Qué es lo primero que hacemos? Cambiar la política energética de este país con una realidad. La realidad es que para que tú tengas crecimiento económico, para que vayas disminuyendo la pobreza, porque quien no tiene electricidad se genera una pobreza social. Para eliminar la pobreza, para mejorar la economía, necesitas la energía. Todos los países necesitan energía para crecer. Bueno, pues vamos a ver qué tenemos y nos damos cuenta que en el sector eléctrico, sobre todo, había un desfase terrible. Todo lo que se construyó de la CFE tan grande, se había estado sustituyendo el mercado por un sector privado, lo cual nos ponía en riesgo como país. Un riesgo porque termina un sector privado agarrando un sector estratégico de electricidad y te va a pasar lo de España o lo de Europa, que te dicen esto es lo que cuesta y hazle como quieras, y tienes una inflación y tienes pobreza y no tienes un servicio básico. La electricidad es un servicio básico, es un desarrollo, es un derecho humano. Entonces decimos, a ver, tenemos que fortalecer a la CFE. ¿Qué necesita la CFE? Y encontramos con que hubo una reforma en el 2013 donde desarticuló la CFE, terrible, para despachar la electricidad, para generar la electricidad, donde prácticamente le dicen tú nada más dedícate a darle servicio a un mercado que nosotros estamos construyendo. Y decimos, no, la CFE no es nada más un servidor, es una empresa que tiene una hegemonía y que así debe ser, es estratégica. Bueno, y en petróleo igual. Nos encontramos con que estábamos inundados de gasolina, no nada más de huachicol,
sino de contrabando, de importación, desmedido. Llegaban barcos que no teníamos conocimiento entre el SAT, la Secretaría de Energía, la CRE, y que desde el primer día el presidente dijo, orden, orden. Entonces, bueno, eso te cambia la política energética. Nos damos cuenta de que con las 6 refinerías, aunque trabajen al 100%, pues no nos va a dar lo suficiente para generar gasolina. Además, las 6 refinerías estaban muy descuidadas, falta de mantenimiento. Venían hacia abajo. ¿Desmanteladas? Sí, ¿De plano? muy descuidadas, muy descuidadas. 2 refinerías, ya 2 plantas, habían vendido 2 plantas de hidrógeno, que el hidrógeno considerado ahora como elemento de las renovables, pero además el hidrógeno se necesita para la operación de las refinerías. En Madero y en Tula ya se habían privatizado. Ahorita Pemex está en la adquisición nuevamente de esas plantas. Pues eran plantas de las refinerías nacen con eso. Y el hidrógeno, pues ahora todo el mundo habla del hidrógeno verde, del hidrógeno azul, del hidrógeno gris, que es renovable. Pues sí, las refinerías tienen hidrógeno azul. Entonces, pues vamos por ellas y sabíamos que necesitábamos hacer una refinería nueva desde antes. Y el presidente, la instrucción es métanse. Yo soy especialista, es mi carrera, soy ingeniera química. Nunca había construido una refinería. Ha sido un reto fantástico, fantástico. Pero tienes que quererlo. Tienes que querer, debes de tener pasión, debes de estar convencido. Y todos los que están ahí, todos los ingenieros, todos los trabajadores, recobramos nuestro orgullo nacional de ser y de poder ser. Y ahí está la prueba. Es fantástico. Durante décadas, el sector energético fue la palanca de desarrollo del país. El sector eléctrico, el sector petrolero, Pemex. Se calcula que de cada peso que gastaba el gobierno, 40 centavos venían de Pemex. Sí. Y de repente en la era neoliberal pues lo dejaron caer, ¿no? Es decir, partieron de la idea de que todo había que dejarlo a libre mercado, que estas empresas, el alegato era increíble, decían que eran monopolios que afectaban al consumidor, en fin, es decir, no veían la diferencia entre lo que es un monopolio y una empresa de Estado, ¿no? Y el reto que lo que han buscado ustedes es rescatar estas 2 empresas, a Comisión Federal de Electricidad, a Pemex, al sector eléctrico y al sector petrolero mexicano. 2 preguntas. ¿Por qué por qué los neoliberales siguieron esta política? Y la segunda pregunta es, ¿qué tan importante es la soberanía energética para México? Sí, claro. Los neoliberales privatizaron esto porque es un gran negocio. Okay. Y tenían que hacer negocios privados, de quien sea, extranjeros y nacionales. Y como ya se tenía una gran empresa petrolera, experiencia, recursos humanos calificados, y una gran empresa como la CFE, pues era más fácil. Claro. Era más fácil ir por el negocio. Eran las empresas más grandes que faltaban de privatizar, después de que Carlos Salinas empieza a privatizar más de las 2,000 empresas que tenía el Estado. ¿Qué tan importante es? Somos de los pocos países que tenemos esta gran ventaja de tener estos 2 brazos anclados en el sector, un petrolero y uno de electricidad, que es Pemex y CFE. O sea, tenemos esa fortuna. Y el presidente López Obrador desde el primer día lo tiene muy claro y dice, tenemos que fortalecernos porque yo como presidente tengo que garantizar que la población tenga electricidad continua, las 24 horas, porque no todos, en todos los países no creas que la electricidad es 24 horas, asequible, a buen precio y en todo el país. Como gobernante tengo que hacerlo. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues con la empresa del Estado. Yo no le puedo decir al privado, tienes esta obligación de hacerlo. Y también gasolina. Tenemos 50 millones de vehículos de parque vehicular que todos los días consumen gasolina y diésel, todos los días. Y tienes que tener las gasolineras con gasolina.
Y nosotros no podemos estar vendiendo el petróleo y comprando gasolina como se hizo con los neoliberales y que te decían que ese era el negocio. Pues el negocio para Pues no. ellos. En eso viene la crisis energética. O sea, sin saber, nunca pensamos que iba a venir una pandemia, mucho menos una crisis energética a través de una guerra que hay entre Rusia y Ucrania, y que todo se centra en el sector energético, por el gas principalmente. Pues nosotros empezamos a prepararnos desde el 2019, enero del 2019, y hoy somos un país, pues, ejemplo a nivel mundial. ¿Qué está haciendo México? Y todo el mundo lo pregunta. Ricardo Anaya no está de acuerdo contigo. Bueno, él, ya ves que él es muy particular, él se preocupa que si la gente se va a tomar la cerveza o lo que sea. O sea, él está en otro rollo. O sea, Sí, él está en otro rollo. lo que ahorita en Europa están empezando a planear para ver qué hacen, nosotros lo empezamos a hacer desde hace 3 años. Así es. Así es. Les Oye, llegan los de Europa y dicen, de veras, dicen, ¿qué está haciendo México? ¿Cómo empezaron? Cuando empezamos a ver el tema de que se van los precios del petróleo alto, el presidente en una reunión nos dice al secretario de Hacienda, a mí, a los involucrados, a ver, si tenemos excedentes petroleros, porque estamos recibiendo dinero del precio del petróleo tan alto, estos excedentes hay que pagar una parte de subsidio para que la gasolina no suba la inflación y la economía familiar no se dispare. Claro. Pues sí. Vamos a hacer una pausa, pero primero vamos a ir a ver al